Gospel Services presenta una serie de estudios bíblicos visualizados, una revisión bíblica e histórica. Parte 2. La Edad Mosaica, desde Moisés hasta la cruz. La Edad Mosaica fue nombrada así en honor de Moisés, a través de quien Dios dio la ley del Antiguo Testamento. La ley de Moisés fue dada solamente para los israelitas, mismos que más tarde fueron conocidos con el nombre de judíos. Esta edad principia con Moisés, incluye acontecimientos del Antiguo Testamento, llegando hasta la vida de Jesús y su muerte en la cruz. En suma, hay 3 edades de historia bíblica. La primera es la edad patriarcal. Fue el tiempo cuando Dios habló a la gente por medio de patriarcas como Adán, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos fueron las cabezas de sus grupos familiares. El segundo periodo es la edad mosaica. Este fue el tiempo cuando Dios gobernó a su pueblo por medio de la ley de Moisés. El último periodo en el que vivimos ahora es la edad cristiana. En este tiempo Dios habla a toda la gente a través de Jesucristo. Cuando estudiamos la edad patriarcal, vimos en los últimos cuadros cómo Dios envió la peor de las 10 plagas sobre Faraón y todos los egipcios. Los israelitas habían rociado la sangre de los corderos en sus puertas para ser salvos, pero en todo hogar egipcio, el primogénito, tanto de los hombres como de las bestias, había muerto. También el hijo mayor de Faraón murió. En medio de su disgusto, Faraón dio la orden de libertar a los israelitas del cautiverio. Así fue como los israelitas principiaron a salir de Egipto. Los acontecimientos siguientes son algunos de los eventos más importantes de la historia. Miles de personas, como la familia de Juan García y sus amigos, se han dado cuenta de lo interesante que es estudiar la Biblia. Estas historias bíblicas son mucho más interesantes que muchos de los libros escritos en nuestros días. Y aún más, las personas que estudian la Biblia están estudiando el único libro que les puede ayudar a prepararse para la eternidad. Esperamos que estas lecciones le ayuden a disfrutar más de su estudio bíblico y que también le ayuden a formarse el hábito de estudiar la palabra de Dios. En la edad mosaica está incluida la vida de Moisés y todos los acontecimientos que siguieron a su muerte, mientras que la ley del Antiguo Testamento estaba en vigor. Estudiaremos acerca del desierto, el monte Sinaí, el tabernáculo y la tierra de Canaán. También estudiaremos a los jueces, los reyes, el reino dividido y los profetas. Concluiremos el estudio de la edad mosaica con el nacimiento de Jesús y su ministerio, terminando con su muerte en la cruz. Mientras que Moisés sacaba a los israelitas de Egipto, el faraón tornó a su terquedad en contra de Dios y decidió dar alcance a los judíos y obligarlos a regresar para que siguieran siendo sus esclavos. El ejército egipcio dio alcance a los israelitas a las orillas del Mar Rojo. Asustados y desanimados, los israelitas principiaron a quejarse con Moisés, pero Moisés les dijo: no temáis. Ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros. Éxodo 14, 13 y 14. Dios dijo a Moisés: di a los hijos de Israel que marchen. Moisés apuntó con su vara hacia el mar y las aguas se separaron por el poder de Dios. Este fue un gran milagro. Aún el fondo del mar hizo Dios que se secara y su pueblo pasó pisando tierra seca. Cuando los egipcios vieron a los israelitas caminando a través del mar, trataron de seguirlos, pero cuando los israelitas estuvieron a salvo en la orilla opuesta, el Señor dejó que las aguas se volvieran a juntar y todos los egipcios murieron ahogados. La Biblia dice: y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Éxodo 14, 31. Miriam, la hermana de Moisés, dirigió al pueblo en los cantos y en las danzas con las que manifestaron el gozo de estar libres. Alabaron al Señor diciendo: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Éxodo 15:1. La libertad de los judíos del cautiverio egipcio fue muy semejante a nuestra libertad del cautiverio del pecado que obtenemos cuando aprendemos y obedecemos la voluntad de Dios.
El desierto fue el lugar donde el pueblo de Dios peregrinó por 40 años después que salieron de Egipto. Dios les había prometido una tierra en la que fluía leche y miel, pero a causa de su incredulidad, los hijos de Israel vagaron en el desierto por 40 años hasta que murió la generación que había salido de la tierra de Egipto. Fueron sus hijos los que heredaron la tierra prometida. En el desierto, Dios alimentó a su pueblo con una comida semejante al pan. Se llamaba maná. El maná caía diariamente del cielo. Dios hizo también que un viento fuerte trajera muchos codornices al campo. La gente las juntó para comerlas. Los israelitas se quejaban con frecuencia y no obedecían a Dios. Pero Él seguía cuidándolos y enseñándoles a depender de Él todos los días. La tierra por la que peregrinó la nación de Dios era un desierto. Cuando su pueblo necesitó agua, Dios siempre la proveyó, y hasta hizo que brotara agua de una roca para suplir sus necesidades. Estos incidentes demuestran que Dios siempre provee para las necesidades de aquellos que caminan bajo su dirección. El monte Sinaí se fue perfilando en la distancia mientras que el pueblo caminaba hacia el sur. Este es uno de los lugares más famosos de todos en los que el pueblo de Dios acampó en su viaje por el desierto. Este es el monte en el que Dios dio su ley al pueblo por medio de Moisés. 40 años antes, cuando Moisés huyó de Egipto, había venido a esta montaña. También este es el lugar en el que Dios había hablado a Moisés desde la zarza ardiente. Ahora, una vez más, Moisés se encontraba al pie del monte Sinaí. Esta vez, la voz del Todopoderoso le invitó a subir a la cima del monte y a permanecer en su presencia misma. Cuando Moisés recibió los 10 mandamientos de parte de Dios, truenos y relámpagos cubrían la montaña. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Pero mientras Moisés estaba en el monte recibiendo la ley, los israelitas hacían un becerro de oro. Cuando lo terminaron, se inclinaron ante él y lo adoraron. Traspasando así el segundo mandamiento, no te harás imágenes, no te inclinarás a ellos. Éxodo 20, 4 y 5. Dios siempre ha estado en contra del uso de imágenes en la adoración. Cuando Moisés descendió de la montaña, vio al pueblo de Dios inclinándose ante el becerro. Se enojó tanto que arrojó las piedras en las cuales Dios había escrito los 10 mandamientos, haciéndolas pedazos. Cuando Moisés llegó al campamento, quemó el becerro de oro, lo molió hasta convertirlo en polvo, puso el polvo de oro en los depósitos de agua del campamento y obligó al pueblo a beberla. 3,000 hombres de los que adoraban el becerro no quisieron arrepentirse y murieron. Todo el pueblo de Dios principió a temer y a reverenciar a Dios. Todavía hoy, Dios condena totalmente el uso de imágenes en adoración de la iglesia. Dios llamó a Moisés para que subiera al monte otra vez. Después de 40 días, Moisés descendió del monte Sinaí con otras 2 tablas de piedra en las cuales Dios había escrito los 10 mandamientos. Estas leyes del Antiguo Testamento fueron dadas a los judíos. Moisés dijo también a los judíos que un profeta como él sería enviado por Dios en el futuro. Hablaba acerca de Jesucristo, quien un día sacaría al pueblo de la esclavitud del pecado. Esto significa que la voluntad de Dios para nosotros se revela no por medio de Moisés y el Antiguo Testamento, sino por medio de Cristo y el Nuevo Testamento. El tabernáculo era la casa de adoración judía. Esta fue la primera casa de adoración autorizada por Dios. El tabernáculo era el centro alrededor del cual las 12 tribus de los israelitas levantaban sus tiendas cuando acampaban en su viaje por el desierto. Un pilar o una columna de fuego se mantenía sobre el tabernáculo en la noche y una nube durante el día, mostrando así que Dios estaba cerca.
Pero hoy, Dios habita por la fe en los corazones de los cristianos. Moisés vigiló con mucho cuidado que el tabernáculo fuera construido exactamente de acuerdo a las instrucciones que Dios le había dado en el monte Sinaí. Dios era y es muy delicado acerca de la forma como le adoramos. Por los materiales tan caros que se usaron en la construcción del tabernáculo, este debe haber tenido un alto valor monetario. El pueblo de Dios quería dar tanto que Moisés tuvo que pedirles que dejaran de traer su oro y su plata. Todavía hoy los cristianos deben de dar para la causa del Señor con corazones bondadosos cuando se reúnen para adorar a Dios cada domingo. Algunas sectas religiosas no siguen los métodos de Dios en cuanto a la ofrenda para su obra. Ellos reúnen dinero con subastas, cenas, juegos y varias formas de apuestas. Todo esto en nombre de la religión. Había algunos muebles dentro en los dos lugares del tabernáculo. Dentro del primer lugar estaba el altar del incienso. Cuando el sacerdote quemaba el incienso sobre esta mesa, se desprendía un olor de perfume. El quemar incienso para adorar a Dios era solamente una ley del Antiguo Testamento. Dios nunca ha ordenado que se use en la adoración cristiana. Hoy, en la edad cristiana, la Biblia enseña que cada cristiano es un sacerdote. Primera de Pedro 2:5, y que nuestras oraciones son un olor grato delante de Dios. Apocalipsis 5:8. Un día, dos sacerdotes del Antiguo Testamento, Nadab y Abiú, quemaron como incienso madera que Dios no había ordenado y fueron castigados con fuego que descendió del cielo hasta consumirlos. Dios había ordenado una madera especial para que se quemara como incienso. Estos sacerdotes la sustituyeron por otra que Dios no había ordenado. Este ejemplo nos enseña que debemos adorar a Dios exactamente como Él nos ordena en el Nuevo Testamento, y no en la forma que nosotros u otra persona pueda escoger. La segunda pieza del mobiliario en el primer lugar del tabernáculo era el candelabro, el cual sostenía 7 lámparas. Estas lámparas eran encendidas todas las tardes como parte de la adoración del Antiguo Testamento. Dios nunca ha ordenado que velas o candelabros se usen en la adoración cristiana. Hoy nosotros tenemos su palabra como lámpara que alumbra nuestro camino al cielo. Los cristianos deben estudiar la Biblia diariamente. La tercera pieza del mobiliario era la mesa de la proposición. El pan que se ponía en esta mesa lo comían solamente los sacerdotes como parte de su adoración. Cada día de reposo, o sea, el sábado, se ponía pan nuevo sobre la mesa. Hoy, en lugar del pan de la proposición, los cristianos toman la cena del Señor cada día del Señor. Este es el domingo. Puesto que el Nuevo Testamento enseña que todos los cristianos son sacerdotes, cada cristiano puede participar tomando la cena del Señor. Los dos lugares en el tabernáculo se llamaban, uno, el lugar santo, y el otro, el lugar santísimo. Un velo pendía formando una cortina entre los dos lugares. El único ser con acceso al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Entraba solamente una vez por año para ofrecer a Dios sacrificio por el pecado, por él y por el pueblo. Más tarde, cuando Jesús estableció su iglesia, Él vino a ser el único sumo sacerdote de Dios. Cada cristiano es un sacerdote que puede dirigirse a Dios directamente por medio de Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote. Primera de Timoteo 2:5. Por lo consiguiente, Dios no aprueba en nuestros días sacerdotes especiales en la iglesia vistiendo vestiduras especiales y llevando títulos especiales tales como Padre. Mateo 23, del 5 al 9. La cuarta pieza del mobiliario del tabernáculo y la única pieza del lugar santísimo era un cofre de madera cubierto con oro. Esta era el arca del pacto. El arca contenía las tablas de piedra en las que los 10 mandamientos habían sido escritos, un recipiente con maná debidamente preservado y la vara de Aarón, la cual había florecido milagrosamente de la noche a la mañana. La parte superior del arca se llamaba el asiento de la misericordia. Era aquí donde el sumo sacerdote rociaba la sangre de los animales como ofrenda por el pecado, ofrenda hecha a Dios una vez por año durante la edad mosaica. Pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, ha entrado al cielo.
el verdadero lugar santo, y ha ofrecido su propia sangre para perdón de todos nuestros pecados. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:12. Este versículo de la Biblia nos enseña que la sangre de Cristo continúa realizando el perdón de los cristianos año tras año. Después de la muerte de Jesús, ya no se ofrecieron más sacrificios de animales. Hoy, las personas pueden ser salvas por el poder perdonador de la sangre de Jesucristo. El altar de los holocaustos estaba enfrente del tabernáculo. Los animales sacrificados se quemaban sobre este altar diariamente. El sumo sacerdote también sacrificaba un macho cabrío sobre este altar una vez al año, en el día de la expiación. Él llevaba la sangre del macho cabrío al lugar santo para ofrecerla por sus pecados y los pecados del pueblo. En este cuadro, el artista muestra algunas de las herramientas usadas por los sacerdotes. También podemos ver las largas varas usadas para llevar al altar cuando los israelitas tenían que viajar. Los sacerdotes del Antiguo Testamento se lavaban las manos y los pies en la fuente, un recipiente hecho de bronce que estaba a la entrada del tabernáculo. Hoy, nosotros debemos ser lavados por la sangre de Cristo antes que Dios nos permita entrar a su iglesia. El tabernáculo del Antiguo Testamento, con sus lugares separados y su mobiliario, era un lugar físico de adoración. El tipo de adoración del tabernáculo era estrictamente para los judíos durante los tiempos del Antiguo Testamento. Hoy, Dios no aprueba el uso de altares especiales, ropas especiales, velas, imágenes o cosas parecidas en la adoración de la iglesia. Todos estos fueron eliminados cuando Jesucristo estableció su iglesia. Más tarde, el pueblo de Dios aprendió que la adoración del tabernáculo debería estar unida a la confianza diaria en Dios. En un lugar llamado Cades Barnea, el pueblo lleno de desaliento se quejó en contra de Dios. Dios envió serpientes venenosas para mostrarles su desagrado por su falta de fe. Muchos de los israelitas murieron. Cuando el pueblo se arrepintió, Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente y la levantara en un poste. Aquellos que miraban esta serpiente de bronce sanaban de las mordeduras de las serpientes. Dios no quitó las serpientes venenosas, pero dio la forma para que su pueblo pudiera ser sano. Hoy, Dios no quita el pecado del mundo, pero ha dado la forma para librarnos de él. Cristo, quien fue levantado sobre la cruz, puede sanarnos de las mortales mordeduras del pecado. Canaán es el nombre de la tierra prometida, a la cual llegaron finalmente los hijos de Israel. A causa de su falta de fe en Dios, el pueblo había peregrinado por el desierto por 40 años. Ahora, sus hijos, una nueva generación, estaban listos para heredar la tierra. Muchos años atrás, Dios había prometido a Abraham que su pueblo recibiría la tierra de Canaán. Veremos cómo Dios cumplió su promesa. Moisés y José llegaron finalmente al lugar en el cual podían hacer planes para tomar la tierra de Canaán. Sabiendo Moisés que él no podía entrar en Canaán a causa de su pecado, eligió a Josué para que dirigiera a los israelitas. Después, Dios permitió a Moisés que subiera a un monte para que viera la tierra hacia la que él había estado marchando por 40 años. Después de esta experiencia conmovedora, Moisés murió en el monte Nebo. Aunque Josué estaba triste, empezó inmediatamente a trabajar para tomar la tierra que Dios había prometido, de manos del pueblo malvado que la estaba contaminando con sus pecados e impiedades. Como preparación para tomar la tierra prometida, Josué envió 2 espías a Jericó. Rahab, una moradora de Jericó, escondió a los espías cuando estaban en peligro de ser capturados, y también los ayudó a escapar. Aunque no era judía, esta valiente mujer de los gentiles se convirtió en una creyente de Dios. Ella y su familia no fueron dañadas cuando tiempo más tarde los israelitas capturaron la ciudad.
Josué y el ejército israelita esperaban los informes de los espías, quienes pronto regresaron con estas buenas noticias. Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Josué 2:24. Habiendo recibido tan buenos informes, Josué puso en marcha el ejército y a todo el pueblo hacia las riberas del Jordán, donde acamparon por 3 días. Todo lo que separaba ahora a Israel de su tierra prometida era el río Jordán, que estaba crecido por las fuertes lluvias. En el 4.º día, Josué dio la orden a los sacerdotes de llevar el arca del pacto hacia el crecido río, tal como Dios lo había ordenado. Cuando los pies de los sacerdotes tocaron el agua, Dios hizo que las aguas se separaran y todos los israelitas cruzaran sin peligro pisando en tierra seca. La generación original de israelitas que 40 años atrás había salido del cautiverio egipcio había muerto en el desierto a causa de su falta de fe. Ahora sus hijos, confiando en Dios, cruzaron el río Jordán, derrotaron a los canaanitas y se establecieron en la tierra prometida antes de que Josué muriera. La palabra jueces se refiere a los únicos gobernadores y dirigentes militares que los israelitas tuvieron por 300 años después de la muerte de Josué. Los israelitas estaban unidos bajo la dirección de Dios, pero sin tener un gobierno central. Dios seleccionaba un juez para su pueblo cuando había necesidad de unirse en contra de sus enemigos. Todos estos eventos se encuentran registrados en el libro de los jueces. La idolatría entre los israelitas era la principal razón por la cual Dios permitía que los enemigos de su pueblo los vencieran tan frecuentemente. Pero cuando su pueblo se arrepentía, Dios enviaba un juez para que los liberara. Uno de los jueces más extraordinarios fue una mujer llamada Débora. También era profetisa, es decir, una mujer que habla por Dios. Con la dirección de Débora, Dios salvó a su pueblo cuando eran oprimidos por los canaanitas. El último juez de Israel fue Samuel. Ana, la madre de Samuel, había estado casada varios años con Elcana, pero estaba triste porque Dios no le había dado un hijo. Ella prometió a Dios que si él le daba un hijo, ella lo dedicaría al servicio del Señor toda su vida. Dios bendijo su fe y le dio un hijo a quien ella puso el nombre de Samuel. Ana cumplió su promesa hecha a Dios. Trajo a Samuel y lo dejó con Elí, aunque esto era muy difícil de hacer para una madre. Ella mostraba su amor por su hijo, trayéndole una túnica nueva cada año cuando venía al templo. Samuel permaneció con Elí para ser enseñado a desempeñar el servicio del Señor. Una noche, cuando todavía Samuel era un jovencito, Dios le habló para darle un mensaje para Elí. Esto demuestra que Samuel era mensajero de Dios, quien recibía mensajes directamente de Dios para ser entregados a los hombres, era llamado profeta. Samuel fue el primero en la larga línea de los profetas que proclamaron el mensaje de Dios entre su pueblo.